Bienvenido, Fernando. Gracias por la invitación, Gracias por Martín. tu tiempo. No, al contrario. Muy amable, muy amable. Cuando tenés que llenar la planilla de migraciones, ¿sos periodista, sos político, sos escritor? Soy ciudadano argentino, italiano y español. ¿Todo eso? Sí, sí me parece que las identidades más interesantes son múltiples, ¿no? He hecho muchísimas cosas en mi vida. Me he dedicado mucho tiempo al deporte. La música siempre me ha traído mucho. He visto el inicio del rock nacional. ¿Acá y lo fuiste a ver, por ejemplo? No, pues yo soy de yo tengo 20 años más que ustedes, chicos. Dale, ¿en serio? Yo tengo 60 años. No alcancé a ver la primera generación, Los Gatos, Manal y Almendra, pero sí vi el debut de Pescado Rabioso en el metro con Spinetta tocando la acústica y cantando Me gusta ese tajo a las 3 de la mañana. He visto El último Barroco en Argentinos Juniors, el debut de Aquelarre, me parece que fue en Flores. Tengo un poquito de historia también en la parte... Y también hice, como todos los de nuestra generación, ¿no? Fútbol, era arquero, llegué a... Me aceptaron, es raro, porque es una historia rara, porque yo soy hincha de Independiente, toda mi familia es de Avellaneda, hinchas de Independiente fanáticos, Racing era el enemigo, pero resulta que el esposo de una prima mía era arquero de la prima de Racing, el Mono Guibaudo. Claro. Y me consiguió una prueba y fui a Racing a probar de arquero, entré, y después dejé porque me interesó más el voleibol. Así que bueno, siempre mi vida... ¿Te habían aceptado y era jugador de fútbol? Digamos, Sí, me habían aceptado, me iban a federar, a fichar y qué sé yo. Y yo había empezado justo en la misma época a jugar al voleibol en Independiente y me gustaba más jugar al voleibol y seguí por el voleibol. Nunca le di mucha bolilla a la guita. ¿Y tu vida dónde se desarrolló? ¿Tu infancia, por lo menos? En Avellaneda. Yo nací en Capital Federal, pero porque mi viejo estaba no me recuerdo qué sindicato obrero y el sanatorio estaba en la calle Alberti, cerca de Belgrano, todavía está, hay una clínica, y nada, cruzaron con el Forcito T que tenía... ¿El puente Porredón? No, por el Vélez Arfield. Por el Vélez Arfield. Claro. Mi mamá siempre se acordaba de que le decía a mi viejo que fuera más despacio, que le dolía. Pero me crié en Avellaneda, me crié en Piñeiro más específicamente, y ese es uno de mis núcleos. Después me fui a vivir a Italia y después volví y ya me radiqué en Capital Federal. Mi vida giró siempre mucho más alrededor de la Capital Federal que de la provincia, pero Avellaneda, claro, me gustaba. Estudié en el Normal de Avellaneda, siempre muy orgulloso. Era el Nacional Buenos Aires de Avellaneda y era un gran colegio. ¿Y qué vino antes o vinieron de la mano? ¿La pasión por escribir y el periodismo? Las dos cosas. Bueno, primero me gustaba mucho, a mí me gusta mucho también, por ejemplo, el automovilismo. Sigo el campeonato el mundial de pilotos de Fórmula 1 desde que soy así chiquito. Seguí la carrera de Lola Reutemann. Cuando lo conocí, me lo crucé una vez, la primera vez que lo vi en el pasillo de él como senador. Yo era diputado, le di la mano y le dije que era fan de él, pero él lo tomó un poco como, bueno, qué sé yo, me lo decía. No entendía la dimensión que tenía para vos. Yo me acuerdo del equipo del ACA cuando Caldarela era el Estafa, era el que corría con Caldarela en Brandón, la primera carrera. Le pegaste de atrás a Jochen Rindt, de ahí ya paró un poco la oreja. No, qué sé yo, escritor y periodista. Yo siempre me gustó mucho el deporte, me dediqué al voleibol, pero hice muchas cosas muy relacionadas. En el Normal de Avellaneda eran los 70, la actividad política era casi obligatoria. Yo era el delegado de mi división y entre comillas, una especie de secretario general, aunque no estaba elegido, el que llevaba la voz ante las autoridades era yo. Así que participé del movimiento estudiantil de esa época, fui militante de derechos humanos del 81 al 87, en el 87 me fui a Italia, y siempre tuve el proyecto de cuando terminara mi carrera en el voleibol, cuando fuera viejo y tuviera 50 años, tengo 60 ahora, iba a largar y me iba a dedicar a algo relacionado más con estos intereses, la cultura, la política, la literatura. Y bueno, eso cuando volví un poquito lo anticipé a lo que yo tenía pensado. Y bueno, acá estoy. ¿Y como periodista sentís que tuviste un recorrido importante, como el que anhelabas? ¿Tuviste un recorrido importante como periodista? ¿Tuviste, hablo en tiempo pasado, hoy te vinculo mucho más a la política que al periodismo, por más que uno nunca deja de ser periodista, ¿no? Bueno, no, yo sigo publicando artículos en La Nación, en Los Andes de Mendoza, libros sobre actualidad política. ¿Qué sé yo? Yo siempre he sido un poco bicho de sapo de otro pozo, en el sentido de que era raro, por ejemplo, dedicarte a la militancia en derechos humanos
y ser entrenador de voleibol. Todos mis compañeros del grupo en el que yo estaba eran estudiantes de arquitectura, de sociología. Yo me cargaban, me decían, aquí llega el trabajador del Frente Deportivo. Era la cargada que me hacían, obviamente un grupo más bien de izquierda. Y en esto también, soy un poco periodista, soy un poco escritor, soy también... me dedico mucho a campañas relacionadas con el tema de la globalización y de las instituciones globales, la reforma de las Naciones Unidas, la creación de una Corte Penal Latinoamericana contra el crimen organizado, que es en lo que estoy laburando desde hace 5 años. Eso recorrimos a vos mucho como analista, ¿no? Como analista de coyuntura y de coyuntura internacional también. Sí, es que yo... Digo, nosotros cuando hacemos el programa de radio, el programa de tele, veo que todos recurren a vos también para otros temas. Sí. Porque después te preguntaba esto, porque hace unos días en ese mismo sillón, Débora Pérez Volpin, sí. dijo, yo sentí que debía renunciar al periodismo para... La tuve de profe. ¿En serio? Claro, el que llevaba la cátedra era Guille Lobo, de TN. Sí, perfecto. Y ella era ayudante, vino y dio un par de clases, yo estudiaba en TEA, me decían el nono, porque claro, yo empecé a estudiar periodismo y hice que periodismo en TEA cuando yo andaba por los 40 y los pibes tenían 20 años menos, así que yo era el veterano. Pero aprendí mucho en TEA, ¿no? Obviamente no me gusta el corte ideológico que tiene la escuela, pero desde el punto de vista de la enseñanza de las habilidades técnicas del periodismo fueron muy buenos. ¿Y sentís que son compatibles las funciones? Ella me decía que no, por eso renunció como renunció a TN. No, me parece que... Si tengo que volver, vuelvo, pero siento que las dos cosas no son compatibles. Me parece que lo que la gente tiene derecho es saber qué es lo que pensás, qué es lo que decís y dónde estás. Yo cuando... O sea, cuando firma Fernando Iglesias la gente sabe qué piensa y cómo es Fernando Iglesias. ¿Y dónde estoy? Está claro. Desde que soy candidato. Y antes de ser candidato no era candidato y opinaba con absoluta libertad lo que creía, ¿no? O sea, lejos de quitarte credibilidad, vos sos el tipo que habla todos los días y no otro el que escribe. Es el mismo. Es el mismo. Y aparte ahora es muy difícil de esconderse, ¿no? Porque vos te pones a rastrear ahí. A veces me dicen, no, porque... cambiaste, yo antes era diputado de la coalición cívica y ahora voy a ser diputado del PRO. Eso es lo primero que te dicen, algún opositor siempre te lo dicen, porque yo veo todos los programas políticos, ¿no? Sí. Pero pierden la oportunidad de recordarte de dónde venís o de tu origen. Está muy bien. Yo acepto. Yo creo que resisto el archivo y desafío a que con el archivo, y me parece bien que te pidan cuentas, porque gran parte del problema de la política argentina no es tanto, muchos dicen hay que debatir ideas y no personas, y a mí me parece que el gran problema de la política argentina a veces son las conductas, ¿no? Más que las ideas. Y nada, me parece que es fácil, las ideas que voy a defender y que defiendo son las mismas que defendía en la coalición cívica, y aparte de la coalición cívica y el PRO están en Cambiemos, y aparte, qué sé yo, me parece que cuando vos tenés, yo voy por el 11º libro, es fácil registrar qué es lo que escribía, qué es lo que opinaba y ver una trayectoria en donde uno puede detectar cambios porque uno evoluciona con el tiempo, pero también fidelidad a ciertos principios. Eso último que acabas de decir para mí es clave, ¿no? Yo digo, seguramente ni vos, ni Cae, que estuvo hace un rato sentado ahí, ni yo pensamos igual que hace 20 años, ¿no? O hace 10. Claro. Ni siquiera tal vez que hace 5, ¿no? Porque es parte de las personas evolucionar, cambiar, detectar que uno estaba equivocado. Lo importante es que sea algo que uno pueda rastrear, ¿no? Que uno dé una explicación de por qué pensaba así y ahora piensa diferente, y que no sean estos saltos mortales que se dan en el aire donde un tipo un día... dice una cosa y al otro día opina exactamente lo contrario, ¿no? Eso no es aceptable y me parece que, qué sé yo, me parece que se puede hacer una historia de los principios y las ideas que tengo a través de mis libros, de mis actuaciones políticas, de mis artículos, y que es perfectamente registrable la evolución dentro del marco del respeto a ciertos principios. Por ejemplo, personas que pasaron por gobiernos kirchneristas o de Cristina, ¿no? Bueno, Cristina acaba de decir hace poco que en realidad ya no es kirchnerista sino peronista. Bueno, si querés un ejemplo paradojal y llevado hasta el ridículo, me parece que sí. Por ejemplo, no sé, pienso Lustó, Massa, Ocaña. Son personas que habiendo estado en ese espacio, a vos hoy te generan respeto igual. Cuando decís hay que estudiar a las personas... Hay una diferencia importante, que Ocaña denunció, y denunció mucho. Sí, es verdad. ¿no? El día que... me lo han dicho, me lo han contestado partidarios de Massa, vos decís que Massa fue jefe de gabinete o que Lustó fue jefe de gabinete y Ocaña, digo, bueno, vos tráeme las denuncias de Lustó y de Massa y de Felipe Solá cuando estaban adentro de lo que vieron y que se las lleve un juzgado y yo lo voy a respetar como respeto a Graciela Ocaña. Entonces vos decís también los antecedentes hablan por vos. Creo que sí. No quiero ser pedante, pero bueno, qué sé yo. Es fácil de rastrear ahora, es fácil de
de mirar el pasado, y me parece bien que la gente busque en los archivos, porque poder creer en las personas que se proponen para hacer política es fundamental en una sociedad argentina y mundial donde los políticos no gozan de buena fama, ¿no? ¿Cuándo sentiste que tenías que tener un compromiso y hacer cosas, involucrarte definitivamente en la política? No, yo siempre participé en política de una u otra manera, ¿no? Como en el movimiento estudiantil, en mi escuela, después en el movimiento de derechos humanos, así que siempre fui activo en la política. Escribía de estos temas y un día Carrió me llamó y me dijo, mirá, estuve leyendo este libro, viendo este artículo, me parece que son ideas valiosas, me parece que es importante que las lleves al Congreso, y yo le dije que sí, me parecía que si a ella le parecía eso, me parecía casi una obligación. ¿Pero qué tipo de vínculo tenías con ella cuando te haces ese ofrecimiento? Ninguno. Me había presentado un libro mío del 2006 que se llamaba Globalizar la democracia. ¿Le invitaste a que lo presentara? A que lo presentara, lo presentó ella y Juan José Sebrelli. Y bueno, a ella le interesaron esas ideas, empezó, obviamente pidió información y me terminó ofreciendo, como me pasó también esta vez. Me llamó el presidente Macri en marzo y me dijo, mirá, primero tuvimos una charla muy franca con respecto al país y al gobierno, donde le dije lo que me parecía bien, lo que me parecía mal, y al final me dijo, bueno, si me interesaba y si estaba disponible para formar parte del bloque de diputados, y dije que sí. Yo creo en un rato me contás un poco más de eso, ¿sí? Dale. ¿Cómo es que se dio? Y en todo caso, ¿a quién reconoces hoy como tu líder político, no? Si a Lilita o al presidente Macri. Muchas cosas para hablar con Fernando Iglesias, que además está presentando su nuevo libro. Aprovecho para mostrártelo. Y nos va a contar en un rato también la expectativa que tiene, porque el hombre suele escribir bestsellers. Y el año que vivimos en peligro, que de tapa, digamos, la portada, el color, todo es muy parecido al anterior, ¿no? No, el otro es rosa. Pensé que era rojo como también. era Cristina, le pusimos el color de la Casa Rosada. Correcto. Y como acá era sobre el peligro, le metimos el rojo. Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos con Fernando Iglesias. Ya venimos. Bueno, muy bien, quedó una pregunta pendiente para Fernando Iglesias antes de ir a la pausa. Lilita Política. Lilita Carrió es quien lo introduce en la política formalmente. En la política, ¿no? En las grandes ligas, si querés llamarlo de alguna manera, pero Macri hoy te llama y te da también responsabilidades y quiere que te sumes a su espacio, en el que vos de alguna u otra forma estabas inserto, ¿no? No, yo salí del Congreso en el 2011 porque no me eligieron. No, pero cuando vos contás que Lilita Carrió es parte de Cambiemos, sí. Claramente, a ver, tu líder política estaba dentro, estaba con Macri. Yo nunca he pensado la política en esos términos de que uno tiene que tener un líder al que responde. No, me parece que me gusta más la idea del equipo, que es la que insiste mucho la gente del PRO, ¿no? Me parece que formamos parte de un equipo, tanto en PRO como en Cambiemos, que intenta hacer una serie de cosas. Y los liderazgos son ocasionales. Hoy es Macri, mañana puede ser... ¿Qué clase de técnico es Macri? ¿Qué clase de técnico es Macri? Uno que arma buenos equipos, sabe elegir buenos jugadores. Mirá, qué sé yo a veces hago esto... donde está Macri estaba Cristina, vicepresidenta Gabriela Michetti estaba Vudú, jefe de gabinete Marcos Peña estaba Aníbal Fernández. Puesto por puesto, como el fútbol, ¿no? Guillo Dietrich contra Devido. La verdad que si fuera un partido de fútbol es paliza, ¿no? No, Dietrich es contra Randazzo. Más o menos, porque la parte así importante de transporte y obra pública está muy ligada, pero bueno, igual, también goleada. ¿También? Sí, me parece que... O sea, Randazzo para vos... Mira, yo lo pongo en el libro, que yo creo que este es el mejor gobierno posible para la Argentina de hoy. Me parece que tiene gente de una enorme calidad técnica y sobre todo es un gobierno. Antes no teníamos un gobierno, teníamos una mafia y eso es una gran diferencia. ¿Cuáles son los argumentos que pensás llevan a la gente a elegir, por lo menos en las PASO, ¿no? No sabemos qué va a pasar el 22 de octubre, pero en las PASO a Cristina Fernández por encima de Esteban Bullrich, aunque sea por un margen exiguo, casi un empate técnico? No, ella conserva una cierta fidelidad, también la tuvo. Si vos lo medís a nivel nacional, las cifras de Cristina deben andar por el 20 y pico %. Son las mismas que tenía Menem después de que el país había estallado en el 2001. Gobierno de la Rúa, pero lo que había estallado era lo que había armado Menem, ¿no? Y que lo hizo bajarse de la segunda vuelta, ¿no? Claro. Entonces es razonable que un líder político como Cristina, que hace no mucho tenía 54%, tenga ahora un 20, un 20 y pico. No me parece extraordinario. El dato fuerte de las PASO para mí es otro, que en la primera y la tercera sección, que son el núcleo duro del voto kirchnerista, el conurbano del sur y del oeste, el más denso, el más pobre, en casi todos los distritos pasó lo mismo.
pasó que Cristina sacó menos votos que Aníbal, que era el supuesto responsable de la derrota del 2015, y pasó que Cambiemos sacó más votos que en el 2015. Y eso es porque creo que la gente valora, sabe distinguir en cuando hay un gobierno que pueda aprobar o no aprobar, estar de acuerdo o no, pero es un gobierno, no es una mafia, no es una organización delictiva para saquear recursos del Estado como era el anterior. Y la gente está viendo otras cosas, está viendo que la situación económica empieza a mejorar, está viendo que llega la obra, llega el agua, llega la cloaca. Acá hablaban mucho de los pobres y de la redistribución de la riqueza y dejaron a la gente haciendo sus necesidades en pozos, ¿no? Estamos en el siglo XXI, estamos hablando de ponerle agua y cloaca, ¿no? Y me parece que ve también que es un gobierno decidido a luchar contra el narco, ¿no? Cuando se baten los récords de decomiso de drogas, o cuando se allana la 1114 y se agarra todos hubo 16 narcos arrestados, o cuando se entra en La Salada, que era un núcleo de corrupción enorme. Me parece que la gente ve una intención de hacer un país mejor y valora esa intención en el gobierno, que me parece que es transparente. ¿Soy de los que creen que el kirchnerismo está terminado? Porque depende con quién hablas, depende del interlocutor de turno, ¿no? El otro día Rogelio Frigerio me decía, yo no lo subestimaría nunca, más allá que días después dijo se va diluyendo el kirchnerismo, ¿no? ¿Vos sentís que no hay que subestimarlo, se va diluyendo o no existe más, ¿no? Que son las tres respuestas que he escuchado. ¿Vos viste el final de Atracción Fatal? Sí. Cuando Glenn Close está ahí, abajo del agua, y parece muerta y de repente se levanta con el puñal. Yo creo que no hay que confiarse, me parece que es gente que ha hecho mucho daño, que tiene una enorme capacidad de daño, un gran resentimiento y un gran rencor. Ojalá se terminen transformando en lo que nunca debieron dejar de ser, una pequeña secta de sectarios, de delirantes y de corruptos, que tenga una pequeña parte del electorado y no sean nunca más una opción de poder. Pero me parece que ahora tampoco hay que fijarse tanto. Me parece que la forma de lograr eso es hacer una buena gestión, demostrar a la gente que de ninguna manera este es un gobierno de ricos para ricos. Las cifras de la pobreza son concluyentes, ¿no? Está bajando la pobreza 2 puntos. 3 puntos, ¿no? De 32,2, que es la primera medición seria que hay, a 30,3 había bajado y ahora 28. Son 2 puntos menos de pobreza, son millones de personas en cada semestre. Creo que fueron 600.000 el último año. Sí, bueno, sumado en total, en 2 semestres tenés arriba de un millón. Y eso es una buena noticia. Me parece que hay que concentrarse en eso, en generar una Argentina que haga que la gente perciba que es mejor para su vida, ¿no? Para poder hacer más cosas. Cuando dijiste recién, no es un gobierno de ricos para ricos. No lo es. Rápidamente se habla de la insensibilidad del gobierno y se habla del aumento de tarifas, que no fue escalonado, que fue un cimbronazo para mucha gente. ¿Vos sentís que corrigiendo esas cuestiones que tienen que ver con el tacto, con los momentos? Mira, el aumento de tarifas, cuando vos ves los subsidios de las tarifas durante el kirchnerismo, te encontrás que el 10% más rico de la población recibía el doble que el 10% más pobre. Y eso fue lo que se cortó. Se cortaron los subsidios, porque los subsidios, ¿cómo se financiaban? Con la inflación. Y la inflación también golpeaba a los más pobres. Entonces vos tenías un esquema donde los subsidios iban a los más ricos y todos los subsidios de todos se pagaban con inflación. Entonces acá lo que ha habido es un recorte de subsidios en el cual además se protegió. Más del 30% de la población argentina tiene derecho a la tarifa social. Es decir, el 30% que está en la pobreza, lamentablemente, tiene la protección de la tarifa social. Entonces, me parece que no hay insensibilidad. Se aumentó la asignación universal por hijo en 1.400.000 personas. Dijeron que las iban a sacar. Aumentaron, hay 1.400.000 más. Se subió el límite de ganancias, se pasó al doble. Se sacó la reparación histórica para los jubilados. Se están haciendo una red de infraestructura, agua y cloacas para el conurbano. ¿Creció o mermó? Digamos, depende de quién escuchás, no sabés qué creer. Mira, el primer semestre del 2016 fue muy duro. Y ahí aumentó la pobreza y aumentó el desempleo. Pero había que hacer eso. ¿Por qué pasó eso? Pasó eso porque se tomaron 2 medidas que económicamente inevitablemente llevaban a eso, que era sacar el cepo cambiario, lo que implicaba mayor inflación porque era una forma de devaluación, y salir del default que la Argentina llevaba 15 años. Eso era la convertibilidad.
Eso era lo que no se animó a hacer de la Rúa en el 2000 y le terminó explotando el país a los 2 años. Había que hacer eso, tuvo un costo muy alto. Gustavo Pozo me dijo lo mismo que vos. Pero había ya que hacer cirugía mayor, me dijo. Gustavo Pozo sentado ahí me dijo, había que hacer cirugía mayor. No, es que no hubo eso. En realidad, cuando vos ves la evolución de la última situación de semejante crisis económica, de indicadores económicos tan malos, yo lo pongo en el libro, tabla contra tabla, datos del 2001, datos del 2015. Y te muestro que en muchos casos, la situación en el 2001 era mejor que en el 2015. No había estallado el país, pero la situación previa era esa. Íbamos al estallido. Y cuando se produjo el estallido, Duhalde sacó al país de la recesión al costo de que en un año tuvimos 40% de inflación con aumentos del salario del 5%. Es decir, este gobierno, en el año 2016, que fue muy malo, aumentó la pobreza, sí, pero se perdieron 5 puntos, 6 puntos como mucho de salario. Duhalde, para sacar al país de una recesión similar, que duraba 4 años, entonces y ahora, bajó 35 puntos el salario. Y la pobreza subió un 50% en un año. Eso es cirugía dura. Ese es el mayor ajuste de la historia argentina y lo hizo Duhalde. Esto fue la palabra ajuste, llamarla ajuste si vos querés, no importa, hubo un aumento de la pobreza y de la desocupación que se estabilizó en el segundo semestre del 2016 y que ahora se revirtió. Ya estamos en cifras que son mejores que las que dejó Cristina, sin cepo, sin default, con obra pública, con lucha contra las mafias, con un compromiso de respetar las instituciones, y todo eso se hizo con muy poco poder político, con 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 5 gobernadores de 24. Y mucho consenso. Es el poder político más débil de la historia argentina, de la democracia argentina. Decime la última, te hago. Sacaron un gran caudal de votos en la ciudad, ¿no? ¿Vos crees que el 22 de octubre podrían superar incluso el 50%? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en todo el país vamos a estar un par de puntos arriba y creo que vamos a ganar la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. No quiero ser triunfalista, pero soy optimista. Cada voto cuenta. Esto no es un balotaje presidencial donde uno gana y otro pierde. Acá los porcentajes cuentan porque son un diputado más, un diputado menos. Nos faltaron 15 diputados para echar a Devido de la Cámara de Diputados. Imagínate lo que cuenta eso. Así que yo soy muy optimista porque creo que la gente empieza a percibir que el cambio les está llegando, que les está llegando la infraestructura, que hay un trabajo fuerte en el tema de seguridad y contra el narco, y que la economía de a poquitito va mejorando, que cada mes estamos un poquitito mejor que el anterior, pero que esto va para largo. Te agradezco la visita, Fernando. No, gracias a vos por el interés. Un gusto, en serio. Un gracias, gusto. Fernando Iglesias pasó por Lieberman Íntimo, hacemos la última pausa y venimos con la parte final del programa.